pues este gobierno se está olvidando justamente de eso, de gobernar, de dirigir los destinos del país, de generarle bienestar a los peruanos. Y no es una mera retórica, reitero, allí están las evidencias. En cualquier sector que usted vea, desde el económico, en salud, en educación, en el aspecto social, allí están los resultados de este gobierno, que no solamente compete a Dina Boluarte, ojo, sino también a su gabinete y a este Congreso. Todos ellos, y dentro del Congreso, a los partidos políticos que respaldan a este régimen. O sea, todos ellos están en la colada. No solamente apuntemos a Dina Boluarte. Pero Dina Boluarte, de alguna manera, también se mete en estos problemas y se olvida también, pues, de gobernar, aunque poder ha perdido hace tiempo, ¿no? Pero lo que indigna es que ella salga dando un mensaje y tratando de debilitar a las instituciones del Estado, ¿no? Y tiene el sanbenito de que el Ministerio Público la persigue, cosa que no es así por las evidencias. Y ahí lo tienen. El último escándalo que tiene es en las benditas cirugías que se hizo, ¿no? Que ella primero sale y dice que solamente fue una rinoplastia por salud, pero que ahora se sabe que fueron 4 cirugías. Una rinoplastia con septoplastía funcional, es decir, mejorar la funcionalidad nasal, pero también una cirugía estética a la nariz, esa es una. Después se ha hecho una blefaroplastía inferior, que es, en resumen, mejorar la apariencia de los párpados inferiores. Se ha hecho injertos de grasa en el rostro, se ha colocado hilos tensores, eso que tiene que ver con su salud, pero ella lo niega y le dice al Ministerio Público, invíteme fiscal, pues usted no lo hace, y sale a nivel nacional en estos mensajes, y cuando va la fiscal no dice nada, y cuando le dice la fiscal, bueno, señora Boluarte, ¿podemos acceder a su historial médico? Ella dice, de ninguna manera. Queda terminantemente, yo no lo acepto, que se levante mi historial médico. Entonces, esto ahora está en un despacho de una Fiscalía Suprema, en este caso el señor Kicklin. Él va a tener que decidir si en algún momento se levanta esta restricción. Pero la pregunta es legal, no es legal? ¿Va dentro del aspecto jurídico? Y para eso hemos invitado, pues, al destacado constitucionalista, el doctor Roberto Cabrera, se encuentra con nosotros para hablar de este y otros temas, porque también ha habido cambios el día de hoy en el Congreso de la República en cuanto también a algunas legislaciones. Doctor Cabrera, un gusto tenerlo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos, un enorme gusto compartir el espacio en este programa. Muchísimas gracias, doctor Cabrera. Bajo su expertise como constitucionalista, como hombre de leyes, ¿correcto? Y vamos al grano. ¿Es legal que se levante el secreto, en este caso la reserva, de un historial médico de una persona X, de una persona cualquiera, cuando está siendo investigada por presuntos delitos? ¿O es que la norma es de per se y te dice, no lo puedes hacer? ¿Cuál sería el análisis bajo su perspectiva, obviamente, ¿no? Bien, hay que tener en cuenta que la Constitución protege el derecho a la privacidad, así como también la protección de los datos personales. Evidentemente esto incluye la información médica. Sin embargo, los derechos fundamentales en un Estado constitucional de derecho tienen límites. Y esos límites, pues, tienen que ser evaluados por el órgano jurisdiccional ante determinados contextos. Hay que tener en cuenta de que por medio nos encontramos frente al interés público y en este caso resulta evidente que la salud de la presidenta Boluarte como funcionaria pública, en específico el historial médico, permitiría tener un mayor conocimiento respecto a un asunto en concreto, que es su capacidad para que cumpla con sus responsabilidades. Y esa información es esencial para que ese insumo, le permita al Ministerio Público tomar una decisión al respecto. Perfecto, ahora, sí. Habrá que también hacer un análisis acerca de si es que el periodo que se está investigando
es coincidente con respecto al supuesto contexto temporal en el que ella se habría visto inhabilitada para cumplir de manera fehaciente con su sus funciones. responsabilidad como presidenta de la República. Ujú. Por lo Perfecto. tanto, va a depender de la fundamentación jurídica y el análisis probatorio que el juez, en este caso, haga al momento de practicar la prueba. Bueno, la prueba ya se ha practicado Ujú. y finalmente toma una decisión justificada respecto Claro, al tema de levantar o no levantar el secreto de esta efectivamente. información. Efectivamente. Hay muchos elementos que valorar ahí. Nosotros decíamos acá, a los peruanos no le interesa al peruano de a pie si la presidenta se fue a hacer una cirugía o cuatro, si se quiso pues estirar el rostro, no nos interesa. Lo que nos interesa es el aspecto legal, ¿no? Primero, por ejemplo, si pidió el permiso estando ella inhabilitada, en este caso con un sedante, por ejemplo. Pero vamos más allá. Ahora se está sabiendo que se han firmado decretos supremos. Se han firmado decretos supremos cuando ella aparentemente ha estado pues en esta operación. Y no es que hay una sospecha, sino que hay una testigo como la señora Patricia Muriano, que ha declarado ante la Fiscalía, que ha dicho que la presidenta Dina Boluarte estuvo en la clínica Cavani todo ese periodo, por ejemplo, cuando se firmó un decreto supremo el 017, que fue el 29 de junio del 2023. Entonces, la pregunta es ahí, ¿quién firmó el decreto? Entonces ahí hay mucho que investigar. Entonces, para poder investigar se tiene que saber qué tipo de operación se le hizo a la mandataria. O sea, a nosotros no nos interesa si se operó o no se operó en realidad, nos interesa saber qué se ha hecho en ese periodo cuando ella aparentemente ha estado inhabilitado por los sedantes y todo el medicamento que tenía y por la propia operación. Doctor Cabrera. Así es. Es importantísimo, entonces, como bien lo acabas de señalar, conocer la información de la historia médica para que se pueda tomar una decisión que permite esclarecer los hechos. Como lo habíamos comentado anteriormente, Ujú. el interés público es sumamente relevante y por eso es indispensable proteger esta necesidad de transparencia. Y ahí encontramos justificaciones para acceder a esta información médica que se encuentra reunida en el historial médico. Es por esa razón que, debiéndose haber hecho por parte del Ministerio Público una adecuada fundamentación para solicitar de que se levante este velo que permite la protección de estos datos, Ujú. será el juez entonces que, en base a esta argumentación y también lo que ha señalado la defensa técnica de la abogada, que el órgano jurisdiccional tome la decisión que permita proteger, o mejor dicho, ponderar la información respecto a el derecho a la privacidad de la Ujú. señora Boluarte. Ahora, todo abona aquí también. Yo decía, la presidenta Dina Boluarte exigió en un mensaje a la nación que la Fiscalía la invite a declarar. Le exigió, o sea, intentó dejar mal parada a la fiscal de la nación, pero finalmente va y no declara lo que tiene que declarar para, de alguna manera, pues, darle luces al caso por el cual se le está acusando. Y cuando se le pide su historial médico, ella podría, de manera voluntaria, decir, mire, acepto que se revise mi historial médico, acepto que se revise toda esa documentación, no tengo nada que ocultar. Entonces, como usted habló de ese término, ¿no? Transparencia. Y si la primera jefa de Estado, en este caso la primera mandataria de la nación, la primera funcionaria pública del país, no es transparente, entonces, ¿qué le espera a los peruanos? Y eso es lo que ella está demostrando, obstaculización, obstaculización tras obstaculización. Entonces eso, ahí tiene bien merecida la legitimidad que se ha ido ganando a pulso, doctor Cabrera. Sí, es verdad. La misma presidenta, como bien acaba de afirmar, había señalado públicamente de que no tenía problemas en compartir su información médica y ahora, bueno, el discurso es totalmente diferente. Claro está que ello, independientemente de que sea una realidad, hay que contrastarlo con lo que obre en el expediente, Ujú. ¿no? Y además aquello que corrobore la necesidad de acceder a esa información. Yo asumo que el Ministerio Público ha debido realizar una fundamentación correcta para que ésta sea evaluada por el juez a efectos de que esa
ese velo, como decíamos, se ha levantado. A mí me parece sumamente importante. Yo considero, y es mi posición particular, de que la transparencia resulta indispensable, sobre todo en un Estado constitucional de derecho, y más aún viniendo de la primera funcionaria, que es en este caso la presidenta de la República, que en cierta medida es la jefa de Estado y por lo tanto es indispensable que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos. Si no hay información que, como ella lo señaló en su momento, que perjudicaría su versión de los acontecimientos, entonces no habría ninguna razón objetiva como para poder negarse a ello, ¿no? Sin embargo, obviamente estas actitudes, estas conductas, lejos de contribuir al esclarecimiento de los hechos, lo que hacen es más bien colocar un asunto gaseoso, ¿no? Un contexto bastante lleno de opacidad que impide que la investigación pueda seguir su curso de una manera mucho más clara y precisa. Perfecto. Doctor, ahora, vamos al Congreso de la República. Hace muchos meses atrás se ha roto este equilibrio de poderes. O sea, no existe equilibrio de poderes, ¿no? No hay quien fiscalice a un poder frente al otro. Entonces el Congreso ha servido de blindaje, de proteccionismo a este gobierno de Dina Boluarte. Sin embargo, ahora, no sé qué interés hay detrás que se les ha dado pues de poner interpelaciones como cancha. 5 ministros, mañana va a declarar el señor Gustavo Adriancén, va a responder un pliego interpelatorio. Entonces la pregunta es, ¿qué hay detrás? Porque esto no es gratuito, ¿qué buscan? ¿Qué hay detrás? Es potestad del Congreso, porque finalmente así lo dice la Constitución y tienen el poder los votos. Pero, ¿qué hay detrás? Sospechoso este cambio que ha dado de actitud, que nadie cree, ¿eh? Pero en fin, ahí está. Sí, yo creo que sería conveniente para el público que nos escucha y nos ve a través de los medios de comunicación masiva, intentar explicar de una forma muy breve qué implica una interpelación, ¿no? Cuando estamos frente a una interpelación, nos referimos a un mecanismo parlamentario mediante el cual un ministro es convocado para que responda a determinadas preguntas, para que aclare cuestiones sobre la gestión de su ministerio. Y eso se hace ante el Parlamento. Como bien lo ha señalado, en el caso del señor Adriancén, que es el presidente del Consejo de Ministros, este se va a tener que someter a esa interpelación, o sea, a responder a un número en este caso se han planteado 43 preguntas, y estas 43 preguntas tendrán que ser resueltas públicamente ante el Parlamento por parte del ministro. Luego de que responda estas preguntas, se ha señalado de que la interpelación va a durar aproximadamente 2 horas. Eso va a permitir al Parlamento que, si es que lo cree conveniente y si se tienen las firmas, que en este caso vendrían a ser 33, les permite interponer una censura. ¿Qué es una censura? También es un procedimiento parlamentario que se solicita por el Congreso, en este caso, tras una interpelación. Es decir, la interpelación es necesaria para que luego se pueda interponer una censura. Entonces, si las respuestas del interpelado no son del todo satisfactorias, es decisión facultativa del Parlamento que pueda, basándose en este respaldo de la no satisfacción de los planteamientos planteados, que se genere como consecuencia una moción de censura. ¿Cuál es el número mínimo de firmas para presentar las censuras? 33. Luego de ello, si se admite la censura con este número cuantitativo, pues tendría que obtenerse en votación de la mayoría del número legal a efectos de, la mitad más uno 66, de los presentes, sí, para que se pueda tomar una decisión que permitiese que el ministro tenga que dar obligatoriamente un paso al costado, ¿no? Ahora, respecto al cuestionamiento de esta práctica parlamentaria, hay 2 cosas que nos llaman poderosamente la atención. Y es lo que siempre ha sucedido en realidad. Cuando se presentan interpelaciones, se llega al número
concreto, ¿no? Que es 20 firmas para admitir, pero hay un juego político. Algunos retiran su firma Sí. y eso inhabilita la posibilidad de que continúe el procedimiento. Y otros se adhieren. En este caso hay varios parlamentarios que han retirado su firma, pero ha permitido que se continúe la adhesión, o sea, de otros parlamentarios para que se pueda continuar con el procedimiento. Claro. En otras palabras, casi se cae también la interpelación. Sí, efectivamente. Entonces, ocurre de que no solo en el caso de Adriansen, sino que es una práctica bastante cotidiana, digamos una costumbre en el Parlamento, tener este tipo de acciones para presionar políticamente al Ejecutivo respecto a determinados asuntos, ¿no? Negociar. Exactamente, negociar. A veces este control político se presta como una moneda de cambio. Casi, doctor, es la práctica permítame, habitual, casi diría yo, con la coyuntura que vivimos, es casi una extorsión. Es casi una extorsión. O sea... Nunca mejor dicho. Dios mío, o sea, la mafia organizada no solamente está como que una organización dentro del Congreso, sino que actúa realmente como una mafia organizada. Porque parece eso, o sea, si no me das esto, mira, yo apoyo tu interpelación y apoyo tu censura, así que tú ya sabes cómo es, ¿no? Tú ya sabes cómo es. Entonces, y ahí están los números, ¿ah? Sí, y justamente si uno revisa las 43 preguntas, estimado Carlos, hay muchas preguntas que carecen de precisión, que son demasiado generales y que más bien permitirían que las respuestas sean evasivas, poco informativas. Y aquí se necesita un enfoque que sea más directo para obtener datos concretos. Por ejemplo, hay varias preguntas que carecen de profundidad. Hay muchas preguntas que no abordan en detalle los problemas que supuestamente se buscaría obtener algún resultado, y eso obviamente va a generar como consecuencia de que no se logre establecer resultados tangibles, ¿no? O se indiquen ciertos indicadores y metas de éxito, y va a quedar esto pues como un asunto más ligado a una exposición circense, ¿no? Y ya, bueno, ya han adelantado opinión, Fuerza Popular no va por la censura y Alianza para el Progreso menos. Y esto va a ser también la suerte de varios ministros. Salud, por ejemplo, APP lo va a apoyar y va a pedir el voto del fujimorismo. Y ahí van a comenzar a negociar, obviamente, ¿no? Unos que otros. Al final, doctor, es simplemente pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo porque ya lo hemos visto antes. Lo hemos visto con el señor Santibáñez. Muertos tras muertos, tras muertos, tras muertos, extorsión tras extorsión, tras extorsión, dinamitazo tras dinamitazo, tras dinamitazo. Acá en Trujillo se volaron el local del Ministerio Público y él continuó ahí. Cierto. ¿Quién sacó a Santibáñez? ¿Acaso este Congreso? No, señores, a Santibáñez lo sacó la calle, a Santibáñez lo sacó las marchas, las protestas. Ellos sacaron a Santibáñez. No lo sacó este Congreso ni este gobierno. Lo mismo va a ocurrir aquí. Acá se pueden seguir muriendo las personas porque tienen el suero fisiológico defectuoso y no va a pasar nada. Acá se van a seguir intoxicando los niños con estos programas y estos alimentos que les dan en las escuelas y no va a pasar nada. O sea, estas interpelaciones simplemente son para bajar tensiones y a ver cuánto más puedo durar en el gobierno. Y tengamos en cuenta que se encuentran a puertas del inicio de una campaña política en presidenciales, para diputados, para senadores, y obviamente buscan emplear o instrumentalizar estos mecanismos de control parlamentario o de control político para generar como resultado una suerte de visibilidad que les ayude en su creencia, me parece totalmente infundada, de que eso les va a permitir obtener más votos ante la eventual elecciones o el panorama de elecciones que está bastante cerca. Doctor Cabrera, esta tarde se ha discutido en el Congreso y es algo que preocupa el tema de que ahora con 50 votos, ojo, con 50 votos, ahora el Congreso va a poder suspender a jueces, a fiscales, a miembros del Tribunal Constitucional, a miembros de la Junta Nacional de Justicia. O sea, en un Estado de Derecho, doctor, y usted corríjame, tal vez tengo una interpretación errónea, en un Estado de Derecho, un poder del Estado no puede estar por encima de otro.
no puede estar avasallando las competencias de otros. Y parece que eso se está logrando, doctor. Sí, justamente. El tema de retorno a la bicameralidad, que en algún momento lo habíamos discutido de forma técnica, que tiene algunos aspectos positivos, pero que no se han sabido potenciar adecuadamente en esta reforma que hemos experimentado en nuestro país, está generando que el poder de decisión respecto a magistrados del TC, respecto a Contralor General de la República, respecto a miembros de la Junta Nacional de Justicia, en general, altos funcionarios de órganos constitucionalmente autónomos puedan ser, digámoslo de forma práctica y sencilla, dados de baja con una mayoría en el Senado. Entonces, antes se tenía el tema en el Congreso unicameral de 87 votos. Exacto. Ahora vamos a tener una cifra mucho menor para que se tomen este tipo de decisiones. Y entonces, siendo así y teniendo además en cuenta que quienes van a ser miembros del Senado no necesariamente son especialistas técnicos y que realmente conozcan acerca de una función estructural de la institucionalidad y del derecho constitucional, pues eso va a traer como consecuencia situaciones bastante alarmantes. Yo considero que a partir del 2026 el gran problema de gobernabilidad va a radicar en el poder excesivamente concentrado que va a tener el Senado de la República. Tal vez, doctor, se sienten ya tan victoriosos, se sienten ya ganadores antes que vayamos a votar, que ya piensan en decir, ya, vamos a ganar, pero ahora ¿cómo tenemos el control de todo? Entonces vamos aprobando la norma para que cuando nosotros entremos ya tengamos el caminito hecho. O sea, pareciera eso, o sea, pareciera que todo lo tienen fríamente calculado simplemente para tomar el control del país para beneficio propio y no beneficio de los peruanos, doctor Cabrera. ¿Qué hacer finalmente, doctor? Estamos en un proceso electoral, tenemos sinceramente una coyuntura muy, muy complicada. El dinero de la criminalidad va a ingresar a la campaña y eso también es evidente, ¿no? Va a estar ahí financiando campañas y en ese contexto vamos a tener que elegir a las nuevas autoridades. Entonces, al ciudadano de a pie, ¿qué decirle? ¿Qué recomendarle, no? No vendamos nuestro voto. Exacto, perfecto. Nuestro voto es importantísimo. Es indispensable de que el ejercicio del derecho al sufragio lo ejerzamos de manera racional. Históricamente, el ejercicio del derecho al voto, que es un derecho político, que es un derecho consagrado en la Constitución, lo hemos ejercido de una forma altamente emotiva. Sí. Y eso ha traído los resultados que nosotros estamos experimentando ahora. Y es indispensable ser conscientes de eso. Si no somos conscientes de ello, vamos a tener no un parlamento como el actual, sino probablemente uno mucho peor. Peor, exactamente. Mucho más obstruccionista. Así que creo que esta es una oportunidad de ejercer nuestros derechos como ciudadanos, pero también nuestro deber de ejercer un voto que sea vinculante a un razonamiento que indispensablemente contribuya a tomar decisiones que sean coherentes con la realidad del país. Si no es así, pues entonces también nosotros seremos responsables de la debacle política en la que caeremos en los próximos 5 años. Doctor Roberto Cabrera, siempre es un gusto tenerlo y escuchar obviamente su análisis. Le agradezco muchísimo, un abrazo a la distancia como siempre. El gusto es todo mío. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El doctor Roberto Cabrera, destacado constitucionalista.